cubanos de adentro y de abajo y el gran Blondín en el aire, de nuevo, desenmascarando, descubriendo, especulando un poco, deduciendo en base a la realidad de un gobierno que ha arruinado una nación en todo su funcionamiento económico, político y social. En este caso vamos a dedicarnos un poco a la reunión de la CELAC. Sonrisas y abrazos hipócritas de los mandatarios, disfrutando del poder, del dominio sobre los pueblos, unos de una forma democrática, otros de una forma de imposición, de fuerza, de control mediante el terror. Se abrazan, conversan, firman tratados, todos apoyados en la palabra pueblo, libertad, justicia. Archivan papeles en nombre de los pueblos y para los pueblos. Muy pocos cumplen. Terminan sus mandatos, una gran parte se enriquecen en ese mandato, terminan y después se van a disfrutar su estancia en el poder. Todo a nombre de la libertad, del derecho y de la justicia. Terminan en banquetes, pero la realidad, la esencia, es mantenerse disfrutando de las mieles que proporciona el poder. Siempre pretendiendo justificarlo con el pueblo, con las penurias, con la desigualdad social, con los más desprotegidos de la nación, con los más humildes. Pero así pasan las generaciones, con esa esperanza de mejoría. Los toman como trampolín, como sostén para disfrutar. Lo esencial de todas estas reuniones es que ideológicamente buscan la unión para destruir los Estados Unidos. No es que una unión para el desarrollo, sino para suplantar el poder de un país que se supo alzar política y socialmente. Hay algo muy importante a destacar en esta reunión de la CELAC y en todos esos eventos que se han realizado, no solo en América, sino mundialmente. Los representantes de todos esos estados o países han cambiado. Los partidos gobernantes se han turneado. El único partido que no se ha turneado es el Partido Comunista de Cuba. Permanece clavado en la posición gubernamental. Eso demuestra democracia en Cuba. Y todos los países participantes de esos grandes eventos son capitalistas. Viven en el capitalismo. Cuba vive en un infernal socialismo. No evoluciona, ni política, ni económica, ni socialmente. Vivimos en el continente más desigual del mundo y le tenemos que una vez por todas encarar un proceso que nos lleve hacia la igualdad y hacia la justicia social en nuestras naciones. Y para eso tenemos que trabajar unidos, porque es mucho más fácil lograr esos resultados trabajando juntos en un mundo donde la globalización existe, que seguir haciéndolos separados. Me ocupé en este tiempo de reclamar por el respeto a todas nuestras naciones. Y fui a la Cumbre de las Américas y llevé la voz de América Latina reclamando el fin de los bloqueos que países latinoamericanos aún padecen. Los bloqueos son un método muy perverso de sanción no a los gobiernos, sino a los pueblos. Y por lo tanto no podemos seguir permitiéndolo. Cuba lleva un bloqueo ya de más de 6 décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz. A este hombre se le olvida decir que no se bloquean gobiernos, se bloquean dictaduras, regímenes que oprimen al pueblo, que lo explotan, que lo tienen sometido a barbaridades, que le tienen negados sus derechos y sus libertades. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La palabra libertad es una de las que más se repiten en Cuba, pero pocas veces con este significado. Es la primera vez que tantos cubanos salen a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno desde el famoso maleconazo de 1994, en plena crisis del periodo especial.
El gobierno es muy consciente de la gravedad de la situación y ordenó un importante despliegue militar y policial. El presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios a salir a las calles listos para, dijo literalmente, el combate. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Ahí está la prueba. ¿Por qué los pueblos huyen? Ahí lo tenemos con la dictadura cubana. La frontera cargada de cubanos, además de los que ya han penetrado ilegalmente. Tenemos ahí un parol humanitario, según Biden, humanitario, según la administración norteamericana, con patrocinadores. Y el pueblo de Cuba lo que piensa es en lograr un patrocinador. No lo digo yo, lo demuestran los hechos, lo demuestra la historia. No se bloquean gobiernos, se bloquean dictaduras, se sancionan dictaduras, se sancionan regímenes totalitarios que destruyen, arruinan las naciones, arruinan los países de los cuales toman el mando o se apoderan de ellos. Opositores venezolanos se enfrentaron el viernes con fuerzas de seguridad que con gases lacrimógenos y agua a presión impidieron el avance de una marcha en Caracas. La manifestación buscaba llegar al Ministerio de Defensa para pedir a los militares que retiren su apoyo al presidente Nicolás Maduro y cesen la represión contra las protestas que en 56 días han dejado 58 muertos. ¡Libertad, lo único que queremos! ¡Lo único! ¡Que nos dejen expresarnos de nuestro país que teníamos! ¡Es lo único para nuestros hijos! ¡Porque es la única libertad que tenemos! ¡Esta represión no más, no más! La oposición pidió al ejército rechazar la asamblea constituyente convocada por Maduro. Los contrarios al gobierno denuncian que el mandatario busca evitar las elecciones generales que exigen para sacarlo del poder. Las protestas se multiplican en medio de una severa crisis económica, con la inflación más alta del mundo y una escasez crónica de alimentos y medicinas. Según encuestas privadas, 7 de cada 10 venezolanos rechazan la gestión de Maduro. Esta es la imagen de impacto. El abuso y la represión por parte de fuerzas militares de Venezuela se hizo presente el día de hoy contra los opositores. Hoy, 30 de abril, el día en que el presidente autoproclamado interino de Venezuela ha convocado a todo el país a levantarse contra Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó el despliegue militar con tanquetas para reprimir a los manifestantes en contra del chavismo. En Caracas, un canal local captó el momento en el que una tanqueta de la Guardia Nacional de Venezuela atropella, como lo acaba de ver, con toda la intención, con toda la alevosía y con toda la ventaja a varias personas. Se desconoce si alguna de ellas perdió la vida o las consecuencias de este acto. Le voy a tener a detalle lo que pasó. La verdad es que BBC ya no está transmitiendo
en buena parte del territorio venezolano, CNN tampoco, pero miren nada más. ¿Con qué intención? Con la intención de matar a los opositores, a quienes salieron a las calles, en este caso allá en Caracas, este 30 de abril de 2019 para decir basta de esta dictadura allá en Venezuela, basta de que Nicolás Maduro esté ostentando el poder y que no haya elecciones democráticas. Le voy a tener las reacciones desde varias partes del mundo. Tranquilo. Daniel Ortega es el eterno líder, no hay más. Y si le contradices, o te vas a la cárcel o terminas en el exilio. ¿Cómo puede un hombre tener el control absoluto de un país? La represión empieza en las calles, pasa por los delitos fabricados y se consuma en prisión. Con mi hijo pequeño, yo me decía que él iba a ser policía y no. Menos eso. Para mí la policía no. Con todo lo que he hecho yo no estoy de acuerdo. Y mucho menos que un hijo mío participara en esto, mucho menos. ¿Qué significa ser policía en Nicaragua? Pues para mí la policía hubiera sido una persona que estuvieran resguardando al mundo, pero están haciendo lo contrario. Está parando una patrulla, ¿ya la vieron? 2, 3, 4 patrullas vienen ahí atrás, ¿ya la vieron? Sí. Con tal de que no vengan contra nosotros, todo bien. La policía en Nicaragua ha aumentado el número de sus uniformados desde el 2018. Bajo el lema "El país más seguro de Centroamérica", el régimen intenta justificar la presencia de Fuerzas Armadas en calles, carreteras, edificios y hasta rotondas. Su tarea principal: reprimir. Este es una colonia militar. Ajá. Todo esto, ahí es el Chipote Viejo también. Ahí podemos entrar, ¿verdad? Pero no me atrevo, es tentar al diablo. Unos 180 presos políticos, distribuidos en 11 cárceles que han sido denunciadas como centros de tortura. Políticos, exguerrilleros, periodistas, activistas y estudiantes, todos con algo en común: se atrevieron a contradecir a la dictadura. Él había sido citado a la fiscalía para una entrevista. ¿Entrevista de qué tipo? Pues resulta que estaban haciendo investigaciones a todos los candidatos a la presidencia. Al día siguiente él acude a la cita que tenía en la fiscalía. Pasan 4 horas. Cuando él sale y ya salió y abordó la camioneta, uno que lo está viendo en vivo dice, bueno, gracias a Dios ya pasó, ya se va para la casa. Sin embargo, metros después son interceptados por una patrulla policial, son sacados violentamente del vehículo y se lo llevaron y lo desaparecieron. Por 84 días permaneció desaparecido. Como yo no puedo ir, la única persona que ha tenido contacto directo con Félix es su hermana, que está en Nicaragua. Y fue a través de su hermana que nos enteramos en la primera visita en las condiciones en las que habían estado. Y para darte una idea, en los primeros 3 meses Félix ya había perdido más de 25 libras. Hay celdas de 2 metros por 2 metros. En ese entonces las celdas no tenían inodoros, era un hoyo básicamente donde hacían sus necesidades. Dormían en camas de concreto, no tenían acceso a ningún tipo de frazada para cubrirse. La alimentación, por supuesto, sumamente mala. Ha sido condenado a 13 años de prisión en un juicio completamente arbitrario, violatorio de todos los procesos legales de nuestro país y de las leyes internacionales. Se declara culpable a los acusados por ser coautores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua. Los familiares de las personas presas políticas en Nicaragua hemos lanzado un SOS
advirtiendo que la vida de nuestros familiares está en riesgo. ¿Qué pregunta una niña de 8 años a quien le han arrebatado a su padre de esta forma? La primera pregunta es esa. La primera pregunta es: ¿por qué mi papá no me llama? ¿Dónde está mi papá? ¿Cuándo va a venir mi papá? ¿Cuándo lo voy a ver? Y yo le hice una pregunta a Alejandra. Yo le dije: Alejandra, ¿vos sabés en qué trabaja tu papá? Y me dijo: sí, mi papá trabaja salvando a Nicaragua. Y me doy cuenta que ella, claro, la última vez que miró a su papá tenía 6 años. Y yo creo que ella está tratando de recordar cómo se sentía abrazar a su papá. Cómo era que ella se reía con su papá. Porque es una imagen que ella no tiene después de 2 años. No tiene tan vivo. ¡Viva la revolución sandinista! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la patria grande! ¡Viva Daniel Ortega, Chávez y Fidel! Colectivo de solidaridad. Aquí adelante, ya está 100% noticia que ni es el medio más escuchado en este país, hermano. El medio opositor más escuchado, igual que la prensa, pues. Llegó a tener un rating enorme en Nicaragua. Pero lo único que están permitidos en este país es el periodismo oficialista. Claro. Y el resto es enemigo. Enemigo, así como lo están oyendo. ¿A cuántos medios han callado de esa forma? A todos. Nicaragua se ha convertido en un agujero negro de información. Viven prácticamente sin medios independientes dentro del país y con la prohibición de reporteros extranjeros. Propaganda política es todo lo que les queda. Todo aquel que diga lo contrario es golpista o terrorista. Dios me les bendiga, Dios bendiga a Nicaragua. Les tengo en mi corazón siempre. Y todos los días tenemos miedo por la vida de nuestros familiares. Preferimos el exilio a una cárcel. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos es el verdugo. Desde ahí se orquesta la censura, una orden y un medio de comunicaciones clausurado, otra orden y los hijos de Daniel Ortega se vuelven dueños de canales de televisión. A Rosario Murillo no le gusta que nadie hable mal de El Comandante y persigue hasta a escritores para silenciar todo tipo de voces. Mañana, el rostro de la polarización. Por lo menos 10 muertos, incluyendo una niña de 11 años, fue el saldo este fin de semana después que fuerzas de choque del gobierno de Daniel Ortega atacaron la ciudad de Masaya y varios pueblos cercanos, localidades que mantienen una fuerte protesta en contra de Ortega y su esposa Rosario Murillo. Y lo único que nosotros pedimos pues de que el gobierno se ponga la mano en la conciencia pues y que deje de matar porque está matando niños, jóvenes. Docenas de camionetas cargadas con hombres armados sin ninguna identificación arremetieron contra varias ciudades. En el barrio de Monimbo, los pobladores resistieron los ataques de los paramilitares con sus morteros caseros. A pesar de que son hechos en casa, algunas explosiones pueden ser poderosas, como esta que requiere una carga de 1 libra, cargada de vidrios y metales para causar el mayor daño. Entre los muertos hay varios policías que fallecieron en la localidad de Masaya, donde los oficiales se encontraron con una fuerte resistencia. Esta mañana Monimbo enterró a uno de los suyos. Familiares, vecinos y compañeros de lucha acompañaron los restos de José Antonio Sevilla. Los vecinos caminaron entre barricadas y bloques en las calles para acomodar el paso del ataúd. Y aquí tienen un lema: toca uno, se encienden todos. Y es que aquí vienen a matar. Los operativos conocidos como Operación Limpieza, porque se dedican a quitar las barricadas y arrestar a una gran cantidad de personas, están siendo condenados por múltiples organismos de derechos humanos a nivel internacional. Ellos eran civiles encapuchados con armas que los secuestraron y ahora me lo están acusando de muchas cosas, me lo están acusando entre ellas de terrorista. Es difícil saber con certeza el número de arrestos que se han realizado en los últimos días. Los familiares llegan hasta aquí, a las puertas de la Dirección de Auxilio Judicial en busca de sus seres queridos, pero muchas veces pasan días sin escuchar noticias. En Managua, Nicaragua, Tiffany Roberts, Univisión.
La primera marcha en meses desde que el régimen de Daniel Ortega prohibió manifestaciones públicas tuvo un saldo de docenas de detenidos y varios golpeados por parte de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, entre ellos un periodista de la agencia internacional France Presse, a quien también le robaron sus equipos de grabación. Los asesinos, las detonaciones de los asesinos desgraciados, están tirando balas. La marcha fue convocada por opositores a Ortega, universitarios y movimientos sociales agrupados en la Unidad Azul y Blanco, quienes anunciaron que la manifestación sería para exigir la libertad incondicional y absoluta de los más de 700 presos políticos. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de patrullas policiales se movilizaron por toda la capital. Entren. Ante la fuerte represión de la policía, los manifestantes buscaron refugio en establecimientos seguros, pero aún así, la policía logró llegar a varios de ellos y los arrestó con violencia. Esto sucede mientras se reanuda el diálogo entre la oposición y el régimen, cuya negociación entró en un nuevo impasse, porque los opositores consideran que la excarcelación de tan solo 50 presos políticos no es suficiente. Hasta el momento, el régimen de Daniel Ortega ha brindado casa por cárcel a 150 de los más de 700 presos políticos, pero hoy se mantuvo la represión en las calles. No son policías, son delincuentes. Se desconoce hasta el momento el número de manifestantes detenidos y el saldo de heridos. La oposición le ha pedido al régimen dar una muestra de buena voluntad para ponerle un fin a esta crisis, pero por ahora el oficialismo ha respondido con violencia. Es todo de mi parte, ahora regreso con ustedes en los estudios. Cuba no ha tenido bloqueo exterior, ha tenido un embargo. Bloqueo tiene dentro de la nación, hacia el pueblo, hacia ese pueblo que intenta, supuesto presidente, intenta representar, que no representa al pueblo, él realmente representa al poder dictatorial. El pueblo es ese que está en la frontera. Las impresionantes imágenes del momento en que rescatan a familias cubanas a punto de ahogarse tras ser arrastradas por la fuerte corriente del río Bravo este martes en Piedras Negras. Hacen parte del nuevo éxodo de migrantes que se está viviendo actualmente en la frontera. Ya sea por tierra o por mar, los cubanos están tratando de llegar a Estados Unidos en cantidades récord. Las cifras de los que lo consiguen rebasan las del éxodo de los balseros en 1994. Pues tan solo de octubre del 2021 a febrero, la patrulla fronteriza reporta más de 47,000 encuentros con cubanos a nivel nacional. La mayoría los liberan horas después de procesarles. Ese que está ahora mismo en Inglaterra protestando. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Quintana. Este martes, cubanos radicados en Europa significaron por segundo día consecutivo protestas frente al tribunal donde está siendo enjuiciado el gobierno de Cuba por impagos a una empresa de inversiones radicada en Islas Caimán. Yo soy de aquí de Londres. Vivo en Suiza, Zurich. Soy Miguel de Madrid, vengo de Roma. Yo vengo desde Italia, mi nombre es Yaima, vivo aquí en Inglaterra. Vengo desde el final de Italia y Austria, y el inicio de Austria. Vengo desde allá para estar mi voz aquí por mi pueblo cubano. ¡Libertad! Con carteles, banderas, fotos de presos políticos, un centenar de manifestantes se congregó en las inmediaciones de los tribunales reales de justicia de la capital inglesa. Ellos han recibido billones de dólares durante 60 años y no han invertido en Cuba. Todo lo han invertido en propaganda comunista alrededor del mundo y al pueblo cubano lo tienen olvidado. Tienen que pagar la dictadura narcotraficante de los Castro y sus cómplices porque el pueblo cubano hace 64 años que ellos le tienen la bota puesta en la cabeza. Finalmente estamos en Londres. Ya comenzada la protesta, hizo presencia el influencer cubano Alex Otaola. La dictadura cubana no ha invertido absolutamente nada para el bienestar del pueblo cubano. Y hoy estamos aquí en nombre de ese pueblo para decirle a la justicia inglesa, júzguenlos, háganlos pagar. Básicamente tratando de transmitirles un poco para que puedan ver lo que está pasando en este momento. Ya la dictadura se encuentra en juicio. Gracias a la colaboración desinteresada de la activista cubana María Teresa Rafaeli, llegan imágenes y entrevistas a Radio Televisión Martí. Para que sepa todo el mundo que realmente
no es la responsabilidad del pueblo cubano, sino la responsabilidad de la dictadura de pagar con los propios bienes que ha robado y de los que el pueblo cubano no se ha beneficiado. CRFI reclama a Cuba el pago de más de 72 millones de euros en una demanda que interpuso en 2018 y que deriva de 2 préstamos otorgados a Cuba por sendos bancos europeos en 1984. Hoy ellos son los que están sentados en el banquillo de los acusados y son ellos hoy los que tienen que rendir cuenta. Ese es el pueblo que está peleándose en una cola para adquirir un alimento que precisamente la mayor parte viene de los Estados Unidos, viene del supuesto bloqueo. Fueron registradas hoy en Cuba, donde la escasez arrecia y en medio de la cuarentena las colas están a la orden del día. Esta, como pudieron escuchar, era para detergente y se produjo en Guanabacoa, municipio de la capital. Cientos de enormes colas hacen diariamente en toda la isla quienes tratan de conseguir aceite, pan, pollo o lo que aparezca, porque realmente cualquier cosa hace falta. Aumenta la crisis socioeconómica y aumenta el número de cubanos que escapan del país. Una relación directa que, según entendidos en el tema, describe la situación existente en la mayor de las Antillas. La inoperancia del sistema impuesto en la isla comunista hace que el Estado partido, según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, tenga que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Según el economista Pedro Monreal, Cuba registró en noviembre de 2022 el tercer mayor incremento de precios de alimentos en los últimos 16 meses, lo que confirma el aumento significativo de la inflación que pudiera haber superado el 40% anunciado por el oficialismo a finales de 2022. Casi el 40%. Eso es directo, pérdida de capacidad de compra de los ingresos de la población. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, destaca Monreal en su cuenta de Twitter, noviembre de 2022 registró récord histórico del valor de carne de pollo exportada por ese país a la isla, con 32.06 millones de dólares. De acuerdo con cifras publicadas por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, en los primeros 11 meses de 2022, las donaciones humanitarias desde su vecino del norte aumentaron en más de un 150% en comparación con igual periodo de 2021. La Habana culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto al gobierno comunista cubano de su inoperancia. Expertos en el tema apuntan a que este 2023 continuará gris y con pespuntes negros en materia económica para el régimen castrista. Cuba no entrará en recesión, pero va a entrar en algo peor que se llama estanflación, que es la combinación de estancamiento e inflación. Y ya veremos cómo se sale de ese agujero o de ese círculo vicioso. Los mensajes de Díaz-Canel de comienzo de año van en esa línea, pero van a encontrar un hueso duro porque los cubanos están cansados de sacrificios y lo que quieren es ver ya la luz al final del túnel, y eso es lo que este régimen es incapaz de ofrecerles. Cuando se lucha por poner la patria en condición. En su mensaje de fin de año, el designado sucesor sustituyó el histórico Patria o Muerte por Venga la Esperanza. Pero según datos, esta está desapareciendo en Cuba. En los últimos 15 meses, más de 300.000 cubanos han optado por escapar de la isla, lo que representa un 2.7% de la población. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí. Hay que tener poca vergüenza para pararse en un evento internacional y decir que Cuba está bloqueada. Sí, Cuba está bloqueada por el régimen, pero esa es la hipocresía de los gobiernos izquierdistas, buscando el apoyo popular, el populismo. Y fui a la Cumbre de las Américas y llevé la voz de América Latina reclamando el fin de los bloqueos que países latinoamericanos aún padecen. Los bloqueos son un método muy perverso de sanción no a los gobiernos, sino a los pueblos. Y por lo tanto, no podemos seguir permitiéndolo. Cuba lleva un bloqueo ya de más de 6 décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Y lo que tenemos que hacer también es trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad en nuestra región. Creemos en la democracia y la democracia está definitivamente en riesgo
Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. ¿De qué institucionalidad habla este hombre? ¿De qué democracia? Sí, en su país quizás exista democracia. El país que acaba de mencionar, Cuba, no existe ni el más mínimo espacio democrático. Yo le preguntaría, ¿existen legalización de partidos opositores dentro de la nación cubana? ¿Existen organizaciones independientes legalizadas constitucionalmente? ¿Existen organizaciones o instituciones opuestas o que enfrentan al gobierno legalizadas formalmente? ¿Cómo es que se atreve a hablar de democracia y a mencionar a Cuba? Esto es algo que solo lo hacen porque son presidentes de naciones democráticas. Es una burla a la democracia, pero además de ser una burla a la democracia, es una ofensa al pueblo de Cuba, al verdadero pueblo de Cuba, no al pueblo que toman ellos como trampolín para disfrutar de las mieles del poder, que lo toma ese presidente que está sentado ahí, muy orondo. Lo que pone en riesgo la institucionalidad de los pueblos no es la derecha, es la izquierda. Está demostrado, imponiendo formas de gobierno, obligando a las naciones, engañándolas con un futuro espléndido, mejor, con un supuesto socialismo que los conduce a la ruina, a la miseria, como ha conducido el régimen cubano a la nación cubana. Esto no es supuesto, esto solo hay que observarlo. ¿Qué era Cuba? ¿Qué es Cuba? ¿Qué era Venezuela? ¿Qué es Venezuela? Pero no han sido las medidas o esos supuestos bloqueos exteriores los que los ha llevado a esa ruina, sino el gobierno dentro de la nación, la forma de conducir la sociedad, el fraude de justicia, el fraude de libertad, la falta de derechos. Eso es lo que ha conducido a estas naciones supuestamente socialistas a la ruina. Creemos en la democracia y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. No, Alberto Fernández, no amenazan a los pueblos, amenazan a esos gobiernos que disfrutan de las mieles del poder, amenazan a las dictaduras, amenazan a los regímenes totalitarios, no amenazan a la democracia, amenazan a los movimientos izquierdistas que quieren imponer una forma de gobierno, donde lo más que buscan es cambiar las constituciones y eternizarse en el poder, disfrutando de las mieles del poder. Esa es la gran amenaza de los movimientos de derecha. La última vez que se realizó una consulta popular fue en 2018 bajo el gobierno de Lenín Moreno. En esa ocasión se buscó eliminar la reelección indefinida que se había establecido durante el mandato de Rafael Correa. En una masiva protesta, detractores de Evo Morales insistieron en que el presidente no debe lanzarse para un nuevo mandato de Bolivia. Los manifestantes aseguraron que mantendrán su lucha para que el mandatario respete un referéndum que le negó la reelección. Se refieren a la decisión popular que justo hace 2 años rechazó que vuelva a presentarse a un cuarto mandato consecutivo. ¿Cuál pensáis que ha sido el país más próspero, el país que más ha crecido en Sudamérica durante los últimos 40 años? Tenéis 3 segundos para responder. 3, 2, 1, exacto. Seguido muy de cerca por Panamá y Uruguay, Chile se alza con la primera plaza. Ha sido el país de Sudamérica que mejor desempeño económico y social ha tenido durante las últimas 4 décadas. Comenzamos en Chile, donde la población rechazó de manera abrumadora la propuesta de una nueva constitución. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, la opción del rechazo obtuvo el 62% de los votos. Como consecuencia, en Chile seguirá vigente la actual ley fundamental, aunque el presidente Gabriel Boric ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente y de paso un ajuste de su equipo de gobierno para enfrentar este nuevo desafío. En la misma línea, los dirigentes de los partidos de oposición ya ratificaron su compromiso de impulsar la búsqueda de una nueva Carta Magna. La participación en el plebiscito de carácter obligatorio superó el 80%.